amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Espero que les esté tratando bien el frío, que va a continuar, claro que reducido al inicio de la semana. Pero bueno, todavía estamos con el fresco, día más frío del año ayer, y hoy continúa fresco. Estamos hoy, estimados amigos, con un tema que es muy importante para los derechos de todos nosotros, de todos los paraguayos. Hay un grupo de gente que pretende que esto es una discusión que tiene que resolverse en los tribunales y en el Congreso Nacional. Y en el curso del programa de hoy lo que vamos a tratar de mostrar es que esto en realidad nos toca a todos. Estamos hablando de la modificación del marco penal en nuestro país para la prisión preventiva. Y ustedes saben que esto tuvo eclosión días pasados con la masacre de San Pedro, que nos llevó a investigar qué estaba pasando con el sistema penitenciario, donde descubrimos que 75-80%, lo vamos a ver ahora con precisión, de las personas que están privadas de libertad en nuestro país no tienen condena. Están presos sin saber si son culpables, lo cual es una vergüenza para todos los paraguayos, pero nos puede tocar a todos. Así que vamos a... Y creo que están aquí dos de las personas que más saben de estos temas. Soledad Villara de Bierman, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos estás dirigiendo, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y Derechos Humanos, ¿así es? Sí, somos 6 titulares del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y soy una de ellas. Sí. ¿Esto es un mecanismo nacional o de Naciones Unidas, oficial? No, es parte del sistema de prevención de la tortura de Naciones Unidas, pero es un organismo oficial independiente de los 3 poderes del Estado. Pero es oficial. Es oficial, sí, yo soy funcionaria pública. No, a donde quiero llegar cuando te pregunto si es oficial, Sole, es simplemente para que, digamos, lo que ustedes dictaminan de repente se tiene que tomar en cuenta. Claro, nuestras recomendaciones según la ley 4288 son obligatorias para los demás poderes del Estado. Sí. Bueno, vamos a hablar contigo específicamente del tema penitenciario, pero sí, también del... Y una de las personas que está trabajando más para volver a la normalidad en el sistema penal paraguayo es el doctor Guillermo Duarte Cacabelo. Guillermo, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Un placer. Estoy aquí para colaborar y para exponer un poco el problema en el que estamos todos. Sí, señor. Bueno, vayamos por parte. Soledad, ¿cuántas personas están privadas de libertad sin condena en nuestro país? Bueno, estamos hablando de un 75% de personas en prisión preventiva, de aproximadamente casi 16.000 ya estaríamos en este momento. De esa gente, digamos, hay también un déficit de lugares. Era como de 11.000, hay un déficit de 11.000 plazas. O sea, lugares... No hay para 11.000 personas. No hay para... O sea, que hay muchísima gente sin lugar. Si hubiera presos solamente condenados, sí tendríamos lugar. Era solamente condenados, estuvieran y menos personas en prisión preventiva. Pero hay un 337% de hacinamiento en la penitenciaría de todo el país. Repetime la cifra. 337% de hacinamiento, que es altísimo. Estamos hablando de una medida básica que no es tampoco gigantesca, que es de 7 metros cuadrados, según lo que dicen los estándares internacionales, que en algún momento, por ejemplo, en Boscada Vieja, se establecieron ahí 2 camas para tener más o menos un lugar así para las personas, y hoy vemos ese mismo espacio con 19 personas. No te puedo creer. Sí, 19 personas. Sí, tienen una escalera, por ejemplo, arriba, y ahí duerme alguien con un colchoncito. Abajo de los lugares de material duermen 2, duermen cerca del baño con una frazadita así que se les moja. Y eso estamos hablando de los lugares construidos. Después hay una cantidad de gente en Tacumbú, basta nada más ir a mirar el patio, la cantidad de pasilleros que no tienen un lugar, una celda, un lugar cerrado para dormir en este frío, por ejemplo. O tenemos Ciudad del Este, que se hacen unas construcciones hiper peligrosas que son de madera terciada, que van así encimándose una y otra. En todos lados hay construcciones cuando la gente puede pagar y es un escándalo. Es un escándalo que voy a decir, pero se va a caer ahora, se van a romper. Y ahí así están. Están en unas dependencias realmente fuera de... La gente entra a presión. A presión. Y el abuso de la prisión preventiva hace que la gente entre a presión y no importa cómo estén. Y que cada vez los servicios salgan más caros también.
La corrupción aumenta a la medida que hay más gente porque se paga el acceso a un pabellón, se paga el acceso a la salud, el acceso a la sanidad, se paga el acceso a ver cómo está tu expediente. Todo se paga. Todo se paga por debajo de la colchón, mesa. todo en se negro. paga por debajo de la mesa. Sí. Bueno, esto que vos estás contando aquí para toda la gente que nos está escuchando, Soledad, y viendo, ¿lo tiene la Corte? No, sí, nosotros le pasamos a la Corte recomendaciones desde el 2013, venimos advirtiendo, 2013, desde que nosotros empezamos a existir como institución, le venimos pasando a la Corte recomendaciones sobre el peligro que implica el abuso de la prisión preventiva. ¿Y lo pasaron también a los miembros del Congreso? Totalmente. Estamos en este momento, nosotros llamamos y pedimos una cumbre, hablamos con los tres poderes del Estado, con el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que dijeron que iban a llamar y llamaron a una cumbre, y también con el presidente del Congreso. Y bueno, se está llevando a cabo una conversación sobre estos temas, desde luego impulsados un poquito después de lo de San Pedro, pero es todavía, digamos, hay muchas cosas para cambiar. Sí, se habló con él. Sí, te pregunto esto porque con estos datos que vos estás dando, yo quiero entrar con Guillermo un ratito. Cuando te pregunto el tema del Congreso, yo quiero saber si esto que vos estás contando lo tiene, por ejemplo, la senadora Mirta Gusinski. Sí, sí. La información que nosotros pasamos, las recomendaciones que pasamos es al Congreso. Yo no sé, todos los senadores tienen que estar enterados, no sé, porque deberían estar enterados de esto. Nosotros lo pasamos a la Comisión de Derechos Humanos, a las diferentes comisiones, pero estamos permanentemente haciendo recomendaciones sobre este tipo. Me interesa en particular, quiero saber si 3 senadores que votaron el día jueves, por lo que vamos a discutir ahora con Guillermo, están enterados de estos datos que vos estás manejando. Sergio Godoy, Mirta Gusinski y Víctor Ríos. Me encantaría saber si ellos tienen esta información. Y nosotros enviamos la información al Senado y probablemente la tengan, pero no sea una información que le den relevancia. Hay mucha información en el Senado, pero es una información importante y nosotros recomendamos al Poder Legislativo, venimos recomendando hace años. O sea, un legislador que está hace muchos años puede saberlo perfectamente. Guillermo, a partir de esta situación que estaba describiendo Soledad, hubimos varios, pero principalmente ustedes, digamos, en el gremio de abogados y compañía que están trabajando y volver al sistema original del Código Procesal Penal. Te pido, por favor, un pequeño esfuerzo didáctico para la gente que nos está viendo, cómo era original nuestro sistema penal, el 245, el artículo 245 del Código Procesal Penal, cómo era original y qué pasó en el año 2011. Bueno, yo quiero ir un poquito atrás. El Código Procesal Penal fue concebido de acuerdo a lo que dispone el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que establece como principio la excepcionalidad de la prisión preventiva. Y esta excepción está concebida cuando la palabra solo, porque dice la Constitución, la prisión preventiva solo será dictada cuando fuese indispensable. Es decir, el término solo nos habla de excepcionalidad, solamente cuando. A partir de la Constitución del 92 se aplica, se operativiza esta norma en las reglas de las medidas cautelares del Código Procesal Penal, que entra en vigencia en el año 2000, que es del 98, y tenemos el 242, el artículo 242, que regula la prisión preventiva, y luego en el artículo 243 empieza a describir que es peligro de fuga, y en el 244 que es peligro de obstrucción, y en el 245 establece cuáles son las medidas que se pueden aplicar como menos gravosas cuando estaban reunidos los requisitos de la prisión preventiva, pero la persona puede someterse al proceso con medidas menos gravosas, respetando el principio de excepcionalidad. Y aquí quiero ir a otra cuestión. El Código Procesal Penal también regula, que es algo que esto comienza con el Ministerio Público como un problema, que el artículo 304 establece el acta de imputación, y acá hay un término olvidado, pero desde la génesis de nuestro proceso penal, dice no implicará necesariamente aplicación de medida cautelar. Desde que se iniciaron las imputaciones con el nuevo Código Procesal Penal, fue absolutamente regla que una imputación conlleva aplicación de medidas cautelares. A partir de allí empezamos a descomponer lo que es el sistema. ¿Por qué?
Porque para el acta de imputación en este Código Procesal Penal no se requiere mucho. Hace falta simplemente que existan suficientes elementos de sospecha de la existencia de un hecho punible. No hace falta certeza, no hace falta investigación seria, no hace falta poder cerrar un caso, no. Yo sospecho que hay un hecho punible y puedo simplemente individualizar a una persona, describir sucintamente un hecho, indicar un tiempo de investigación y ya puedo imputar. Esto fue así de vago, o sea, no exigente para el agente fiscal, porque la imputación conforme al 304 no implicaba medidas cautelares. Si tengo una imputación fundada, seria, con elementos más graves, yo puedo requerir, conforme al 242, que es el que regla las medidas cautelares, que te dice, el 242 dice, el juez podrá decretar prisión preventiva después de ser del imputado cuando sea indispensable la presencia del imputado y siempre que existan, dice, elementos de convicción suficientes de la existencia de un hecho punible grave, que ya es diferente al 302 que te dice imputación, elementos básicos de sospecha de un hecho punible. 304 no hace falta que pidas una medida cautelar, pero si tenés elementos serios, graves, puedes tener un cadáver, te puedes tener filmado al homicida, ahí tenés elementos suficientes, serios y graves de un hecho punible grave y ya te habilita al 242 a pedir inicialmente lo que analizamos la prisión preventiva. Entonces, quiero graficar esto. Inicialmente no había que pedir medidas cautelares cuando uno imputaba, pero se entendió mal. O sea, desde la génesis se imputaba y se pedía medidas cautelares y ahí se empezó a tergiversar. Como empezaron a imputar estafas, empezaron a imputar lesión de confianza y decían, no puedo pedir prisión preventiva para esto. Entonces, voy a aplicar el 245 que teníamos antes, ¿verdad? Como si fuese que el 245 opera en forma paralela e independiente del 242. Y ahí es donde se desdibujó el sistema, porque el 245, así como el 1, el 2 viene después del 1, el 3 después del 2, el 242 tiene que existir para que podamos llegar al 245. Entonces, si yo no tenía presupuestos de prisión preventiva, hecho punible grave, peligro de fuga o de obstrucción, no puedo seguir analizando una sustitución de la prisión preventiva. ¿Me explico? Sí, perfecto. Entonces, se desdibujó el sistema porque yo es muy grave ya prisión preventiva para una estafa, y en aplicarle nomás medidas alternativas a la prisión. Y ahí empezamos una discusión al comienzo, no sé si son sustitutivas, si son alternativas, y se empezó a desdibujar el sistema. Y aquí fue el problema, donde entonces la mala praxis empezó a llevarle a los jueces a aplicar medidas cautelares alternativas cuando correspondía a la prisión preventiva. Antes de que vos hables, Sole, una cosita, pero en el año 2011 se hizo una reforma. Claro, entonces, ¿por qué? Porque en la praxis se empezó a aplicar erróneamente el 245 y se le daban medidas cautelares alternativas a gente que no había que darle. Entonces, primero en el 2004 ya se modificó. Se hizo una primera modificación y en el 2011 se terminó de cerrar la posibilidad a los jueces de valorar cada caso para aplicar la medida cautelar correspondiente y se le dijo, en ningún caso puedes dar medidas alternativas si se trata de un hecho punible, de un crimen que lleve aparejada la integridad física o la vida de la persona. Y con esto, que en paralelo se modificaron otras leyes penales de fondo, como por ejemplo el de la violencia familiar, que se modificó por crisis momentánea, de que se creía que aumentando la pena vamos a evitar el hecho punible, se aumentó de 5 años a 6 años. Y esto, conjugado con la parte general del Código Penal, le volvimos de un delito a un crimen a ese hecho punible. Y con la modificación del Código Procesal Penal, cualquier imputado por violencia familiar, prisión preventiva. Entonces, se legisla de acuerdo a la temperatura del momento, porque teníamos muchos motochorros, teníamos muchos asaltantes y se quiso básicamente esconder el problema, esconder personas. ¿Dónde? En las penitenciarías. Y como con una ley que le obligaba al juez a enviar preso a la gente. Y todos los operadores se escudaron en la ley mal modificada y empezamos a llenar las cárceles. Empezamos a tirar personas, a esconder personas en las condiciones en las que nos acaba de explicar y entonces se generan los problemas que esto que pasó en San Pedro es la explosión de de miles de otros hechos que se violan normalmente en las cárceles. Uno está privado de su libertad en prisión preventiva para someterse a un proceso nomás. Pero es una persona inocente a la que se le está privando de su libertad, de su dignidad,
de su derecho a la educación, al trabajo, una cantidad de vulneraciones constitucionales sin justificación suficiente y en condiciones absolutamente inaceptables. Soledad, voy a decir algo. Sí, esta cuestión es que el problema está en que esa modificación fue la más grave, la del 2011 realmente. ¿Por qué? Porque le quitó totalmente criterio a un juez. Hoy en día los jueces tienen terror de dar una libertad por más que corresponda y tienen, al contrario, el apoyo mediático, todo. O sea, no hay ninguna consecuencia de meter a alguien preso, aunque sea ilegal, ninguna consecuencia. Y sobre todo si es una persona humilde, una persona que no puede defenderse, ni una consecuencia para el juez para meter a alguien a prisión, mucho más seguro, no le va a venir ni el jurado de enjuiciamiento, no va a tener por parte de la fiscalía, si no sigue el pedido de prisión preventiva, si va en contra no va a tener ninguna consecuencia negativa, pero sí, al aplicar una libertad, se juega el puesto. El jurado de enjuiciamiento invariablemente, en varios casos determinó que las personas tengan que ser amenazadas. O sea, él acusó a jueces por aplicar medidas alternativas. Es que también fue un negocio eso en su momento. Puede ser un negocio, pero no siempre fue un negocio. No todos los enjuiciados son negocios. Y eso es clarísimo. Ellos usan como una especie de garrote, el jurado de enjuiciamiento. Sí, pero es un negocio. Y sí, un garrote político, es un garrote económico, de todo tipo. Pero se aplica eso. Y hoy el juez no tiene un criterio independiente. Además que nuestra justicia yo no creo que sea independiente desde el momento que los jueces tienen que golpear a los partidos políticos para entrar y para salir. Un juez hoy tiene que hacer, un juez, un fiscal, toda la gente de operadores jurídicos hoy tienen que golpear las puertas de los partidos políticos para poder entrar o salir. Y aparte de eso, su criterio está amenazado por este tipo de legislación. Un criterio judicial, un juez, el único que puede decidir, a ver, esta persona es o no culpable, vamos a ver todas las atenuantes, todo. Eso no puede decir hoy el juez. El juez, o sea, a menos que sea muy valiente y se juegue contra el sistema. No, hoy no puede. Hoy pero no puede. Esa legislación le ahorca. Puede aplicar un control de convencionalidad, que es decir, la legislación internacional que está por encima de nuestra legislación interna dice claramente no, la prisión preventiva es excepcional. Lo dice el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, excepcional la prisión preventiva. En cambio, esto dice la prisión preventiva es la regla, se joroba a todo el mundo es culpable hasta que se muestre su inocencia. Eso es lo que dice exactamente el artículo 17 también. Ahora, ahí es donde yo... bueno, esto es lo que pasó. Mientras ustedes estaban hablando, yo estaba buscando en internet porque quiero fijar la fecha de la modificación del artículo 245 porque era el momento, pero ustedes me corrigen por favor, porque ustedes ya estaban trabajando en el sistema, pero desde el punto de vista político era el momento en que había una especie de eclosión histérica con respecto a los temas secuestros que motivaron que muchas de las personalidades de la sociedad paraguaya impulsaran la modificación que se hizo, ¿verdad? Que fue justamente eliminar la discreción del juez y establecer la automaticidad de la prisión preventiva. Y ahí, Guillermo, yo quiero, simplemente como elemento de juicio nomás, pero para ir después desarrollando el tema, por lo que acaba de decir Soledad, porque la directora de Institutos Penales del gobierno de Fernando Lugo, que no me acuerdo el nombre, Sole, si me ayudas, ella hizo días pasados una valoración de cuánto es el negocio de meter en la cárcel a personas inocentes solamente para el sistema penitenciario 1.500 millones mensuales. 1.500 millones de guaraníes mensuales de encoima, una estimación de un gobierno que terminó en el año 2012. O sea, esto habrá crecido muchísimo más todavía. O sea, estaremos hablando ahora de una cosa gigantesca. Entonces, Guillermo, y termino, perdón, la contextualización. La histeria del tema secuestros, aprovechada por unos sinvergüenzas que en realidad lo que quieren es lucrar, como lucraban antes con la cuestión del cheque sin fondo, donde abogados, fiscales y jueces estaban entuertados para extorsionar a la gente. Creo que es el mismo sistema que está operando ahora. Sí, en realidad aquí tenemos un problema. Yo creo que ese es el aprovechamiento de una situación inconstitucional.
O sea, esta modificación del artículo 245 obedeció a que ciertos sectores de la sociedad, los más pudientes, le molestaban los secuestros y le molestaban también, coincidentemente, fue una época en que los motochorros y los hurtos agravados y robos El eran... caso, a ver si me acuerdo bien nomás, no te quiero interrumpir, Guillermo, solamente quiero recordar el caso puntual que fue el choque que sacudió el Congreso, digamos, con esta avalancha. Fue el asesinato de ese chico del Colegio Goethe frente al Club Centenario. Yo no sé si ustedes se acuerdan que lo mataron para robarle el celular en la Avenida Venezuela. Hay ese tipo de hechos, bueno, es de ese tipo de personas es a la que se quiso, o sea, se le quiso privar a la sociedad, es decir, proteger a la sociedad, y se le quiso proteger de la manera incorrecta. O sea, se modificó el artículo que otorgaba, o sea, que le permitía al juez analizar si una persona, ojo, reputada inocente, tenía o no la necesidad de guardar reclusión para poder someterse a ese procedimiento. Y entonces así se modificó y le dijo, no señores, el juez no va a decidir más nada. Aquí en estos hechos punibles, prisión. Independientemente a si esos hechos punibles eran atribuidos a una persona en grado de complicidad, por ejemplo, si es que en realidad la sospecha era tan insignificante, pero el fiscal tenía que imputar para poder investigarla a esa persona, porque no le puede, el fiscal no tiene facultad de investigarla a una persona, sino tiene la sospecha de algún hecho punible y tiene que atribuirle algo. Pero el fiscal está entre la espada y la pared, la obligación de investigar un hecho punible que es grave según la ley y acarrea prisión preventiva, pero no investigar también es incumplir su función. Entonces no le queda otro que imputar y aceptar que va a tener que ir presa esa persona. Y de este modo se desdibujó todo el sistema procesal penal, porque de ser la regla, la libertad y la excepción, la privación de libertad, nos convertimos en un sistema de que la regla pasó a ser la prisión preventiva y la excepción, y solamente si tenías medios económicos suficientes para evitar, es la libertad. Claro, es que, o sea, en términos conceptuales, volvimos al sistema inquisitorial. O sea, estábamos entrando en el sistema acusatorio y volvimos al sistema inquisitorial, donde la presunción está en contra del acusado. Si llegamos al extremo en que la instrucción de sumario anterior que acarreaba la prisión, la orden de captura, ahora es la imputación y con estos hechos punibles la prisión preventiva. Entonces, llegamos a lo mismo. Tenemos que irnos a una pausa. La directora de institutos penales era Olga Blanco. Sí. Ella es la que dijo 1.500 millones mensuales, solamente los negocios de los que habló Soledad en la prisión. En el año 2012, imagínense lo que va a ser ahora. Sí. Bueno, las cosas que estamos hablando fuera del micrófono, increíble. Bueno, a ver, después de todo lo que acabamos de escuchar, llegamos a esta situación escandalosa que estaba exponiendo Soledad Villagra y se produce un escándalo de conciencia, estimado amigo, en todos los poderes, en toda la sociedad paraguaya, en los medios de comunicación, en muchos partidos políticos, y se pide que se haga un estudio para volver a la normalidad. Y Guillermo es parte de la comisión que hizo ese estudio y que planteó la propuesta. ¿Cómo fue el procedimiento, Guillermo? Bueno, nosotros soy parte de asesor de la Comisión de la Reforma Penal y Penitenciaria, a cargo preside la diputada Rocío Vallejo, y nosotros teníamos nuestra agenda estudiante, estábamos en el artículo 17 recién del Código Procesal Penal, cuando ocurrió todo este problema de la cárcel de San Pedro. Y ahí surgió la propuesta de la senadora Desiree Masi ante el pedido del Ejecutivo de más dinero de los fondos previsionales para construir cárceles, surge el PDP y dice, no señores, esta no es la solución. Reformemos nuestras reglas que rigen la prisión preventiva, a ver si podemos empezar a descomprimir este sistema, y se propone volver al 245 original. Y eso entonces nos convoca, entre comillas de urgencia, un lunes,
no me acuerdo que el lunes fue el anterior al jueves que se trató, a este jueves, para empezar en la comisión que integra el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores con representantes. Nos reunimos y después de haber estudiado ese lunes, luego se volvió a convocar a los presidentes de todos los poderes. Estuvo la Fiscal General del Estado, estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los senadores, diputados y la Defensora General. Y ustedes también. Estuvimos el miércoles de tarde debatiendo O sea, ustedes ya se juntaron varias veces antes de venir acá. Claro, lo que nosotros estuvimos haciendo es trabajar en cuál es el 245 que debería, que debería entrar en vigencia. Y elevamos de común acuerdo el Poder Judicial, el Ministerio Público y nosotros un texto del 245 a la Comisión de Legislación. Y surgió, por lo que estamos aquí... Eso es el que tenés ahí, ¿eh? Sí, claro, es el 245. ¿Me permitís, Guillermo? Sí. Ricardo, ¿dónde le pongo esto? Porque quiero mostrarle a la gente el texto que tenía que ir. Aquí, a ver. Ahí. Bueno, en ese 245 nosotros acá proponíamos... ¿Se lee, Pico, eso? Más grande tiene que ser. Nosotros proponíamos varias cuestiones técnicas en la redacción que básicamente volvíamos al texto original. Espera, una cosita más quiero mostrar. Poneme otra vez, Ricardo, acá. La firma quiero mostrar. Es ministro de la Corte Suprema. Sí. La fiscal general adjunta, que es la doctora María Teresa Aguirre. Y vos. Sí. O sea, esto está firmado por autoridades públicas. Claro, nosotros lo que proponemos, ¿verdad? Proponemos, y eso fue después de analizar la experiencia de los jueces penales de garantías, la experiencia del Ministerio Público con sus fiscales normales, y está el fiscal Marco Alcaraz, que es el fiscal que es antidroga, que tiene los casos más complejos del Ministerio Público, y todos nosotros que conocemos de la praxis y de la problemática, hicimos una propuesta. Y en esta propuesta básicamente lo que nosotros evitábamos es empezar a hablar de tal hecho punible o cuál tipo de hecho punible no se puede, porque eso pues es absoluto. Pero le quita. Y bueno, y a esta propuesta consensuada es que surgió otra propuesta en la Comisión de Legislación. Da nombre y da apellido. Entiendo que, o sea, fue el senador Sergio Godoy el que propuso a instancias de sus asesores, que yo sé que es el doctor Lucas Barrios, su asesor, que proponían ellos, o propusieron, y quedó en el texto que ahora se aprobó, incluir a este texto un parrafito más que yo le pasé, donde meten, dice, en los casos de hechos punibles. Tenemos eso, Eli, para poner en pantalla, por favor, lo aprobado, el texto que te pasamos recién. Sí, se puede nomás. Bueno, y le agregan un párrafo donde hablan de que nuevamente en ciertos hechos, y le ponen homicidio, homicidio, secuestro, abuso sexual y abuso sexual en niños. Abuso sexual en niños, pero son 5. No, algo me está faltando. Bueno, empezaron a poner algunos hechos punibles que ellos fueron armando y dijeron, en estos hechos no se pueden aplicar estas medidas alternativas o sustitutivas. Y en los demás casos el juez va a poder analizar según su criterio. Guillermo, quiero ser malo un ratito nomás, así que te pido disculpas a vos también, Soledad. Lucas Barrios no es el futbolista, ¿verdad? No. Es un caso de homonimia. No, estoy preguntando a Adri, porque ¿en qué facultad lo que estudió Lucas Barrios? No, atender lo que te voy a plantear. De repente yo me van a decir, no, el burro sos vos. Lucas Barrios, querido, y Sergio, o sea, con razón nos agarramos a tongo el jueves en la tele. No a tongo, pero una discusión. Lucas me dijo, ¿en qué facultad vos estudiaste? A ver, si la Constitución no especifica, ¿qué te crees vos para especificar? La Constitución dice en el artículo 17 y en el artículo 19 que no habrá prisión preventiva y que las personas son inocentes independientemente del delito. La Constitución no dice el terrorista no goza de estas garantías constitucionales, mi querido Lucas. ¿En qué facultad lo que vos estudiaste? En serio estoy preguntando. Porque creo que tenemos derecho los paraguayos a que los asesores del Congreso dejen de decir disparates. Eso no más quería decir, perdón. No, lo que yo sí quiero especificar es que con la inclusión, acá tenemos que ser claros. O metemos, aceptamos y reconocemos de que vamos a meterle en prisión preventiva a las personas, no por los presupuestos de la prisión preventiva, sino por la peligrosidad, que es algo
sería inconstitucional decir, vos sos peligroso para la sociedad y vas a entrar preso. Y entonces sí, tenemos que reconocer nomás que vamos a actuar así y en la ley le metemos a todos los hechos punibles. Pero meter estos hechos punibles que ellos dijeron habilita al juez penal de garantía a decir... Este es el... Bueno, el B, la propuesta B, si nosotros si o sea, vamos más abajo... Esta es la de ustedes. No, la propuesta B es la que se aprobó. Básicamente estaba la A, que no tiene el catálogo, y la propuesta B, que sí tiene el catálogo, que ellos le aprobaron más abajo. Más abajo. ¿Podemos subir esto, Sale Eli? más abajo, sí. A ver. No. Cualquier otra fue más abajo. Acá está. No, más abajo. Uno más todavía. Ahí. Acá. ¿Dónde? Durante el proceso penal, esto es lo que se le agregó, lo que le agregaron Sergio y Lucas. Y entiendo que sí, porque esa fue la información que recibí. Durante el proceso no se podrán otorgar medidas alternativas ni sustitutivas cuando el hecho punible sea tipificado como, y ahí pusieron, lesión grave nos faltó. Sí. Homicidio doloso, lesión grave, violación sexual, violación no existe, tiene que ser coacción sexual, y abuso sexual en niños, quedando los demás hechos punibles a criterio del juez conforme a las reglas de la presente ley. Bueno. ¿Qué hace este párrafo? Este párrafo hace que, por ejemplo, otros hechos, como por ejemplo el robo agravado, el juez dice, no está entre los que yo le tengo que dar prisión. Y correspondería, pero habilitamos a una persona que quiera violar la ley a otorgar medidas alternativas cuando corresponde la prisión preventiva. Entonces, o metemos todos los hechos punibles en un catálogo serio, o sacamos todos y dejamos que en realidad el juez aplique las reglas correctamente. Porque si es un homicidio doloso, es un hecho punible grave. Y entonces no le puede luego, si se dan los demás requisitos, otorgar estas medidas alternativas o sustitutivas, ¿verdad? Pero acá, nuevamente con el cuco de que el Poder Judicial va a hacer mal, entonces desde la ley queremos solucionar. Claro, ahí yo quiero ir, y a los dos les pregunto, pero empiezo con vos, Soledad, porque a mi modo de ver acá nosotros tenemos acá, lo voy a decir, yo sé que hay mucha gente que cree, estimados amigos, que en nuestro país no se debaten ideologías, pero yo creo que sí se debaten ideologías, y vaya que se debaten ideologías. Lo que ocurre es que los sectores democráticos no se animan a plantear ideología, pero los sectores autoritarios sí. ¿A qué voy cuando hago este pequeño contexto, Soledad? Es la reivindicación del sistema inquisitorial, que es lo que hace esta reforma que establecieron ahora, estimados amigos, es propio de la dictadura, es propio del régimen autoritario, es propio del coloniaje español. Es una declaración ideológica y es muy grave, estimado amigo, porque es contradictoria a la Constitución del Paraguay. Fíjense que yo creo, y esto ya no les voy a, cero compromiso, pero yo lo voy a decir, no es ningún accidente que Sergio Godoy sea el que lleve esta propuesta. Él es senador por el movimiento autoritario paraguayo, el que preside Horacio Cartes. Es un movimiento autoritario muy bien articulado, con pleno conocimiento ideológico. ¿Quién les hace el planteo ideológico a los señores del Grupo Cartes? Los chilenos, los pinochetistas. Es el modelo. En consecuencia, esto no es un accidente. Sole, esto no tiene contestación en los sectores democráticos, perdóname. Sí, yo creo que, claro, parece muy técnico, pero vamos a decirlo bien sencillo. Alguien te acusa mañana de abuso sexual y vos te vas preso y desde adentro tenés que defenderte. Alguien te acusa de lesión. Te imputa, porque la imputación es menos que la acusación. Bueno, te imputa. Ya está, adentro tenés que defenderte. Entonces, vos no le estás finalmente persiguiendo con esto al delincuente o al criminal peligroso. Le estás persiguiendo a la persona débil, a la que no se puede defender. Porque el que se puede defender enseguida va a encontrar la forma de salirse del sistema como siempre hacen, ¿verdad? El peligroso. Tiene una red espectacular. Pero ahí viene, ¿verdad?, lo que decía. Pero la persona débil no va a tener forma de acceder a la justicia y ahí tenemos más de 1.200 personas por año que entran. De ellas, la mayoría son gente sin recursos y porque les tocó nomás. Y porque la policía de repente le armó ya algo que la fiscalía le dijo ok y el juzgado le dijo ok. Y ahí está una gran cantidad de gente decidido por la policía que después te dice, imagínate,
el juez le liberó al que yo le atajé. ¿Cómo? O sea, cuestionan la autoridad del juez para liberar a la gente que ellos toman. Ellos no tienen la autoridad del juez para decidir lo que pasa en un proceso. Entonces, todo eso tiene que ver con una ideología, sí, ¿por qué no? Tiene que ver con una ideología que desde adentro, o sea, las personas supuestamente que sean inocentes van a ser los que se decida que tienen poder, porque las personas que no tienen poder no van a ser inocentes. Claro, y además, entre paréntesis, aprovecho nomás. Efectivamente, vos estabas contando fuera de aire que el grueso de esta gente es gente sin recursos. Totalmente, sin recursos. La mayoría de la gente está luego Pero presa se les extorsiona lo por mismo, hechos ¿no? contra la propiedad. Y claro, se les extorsiona igual. El que tiene antecedentes vive extorsionado, el joven, sobre todo el adolescente, vive extorsionado por la policía. Y nosotros, desde el Mecanismo de Prevención de la Tortura, tenemos cifras. Adolescentes que tienen un 69% dijeron haber sido torturados en la policía. Imagínense cómo se fabrican después los procesos. De mujeres, que hicimos un censo también general, también hay un 35% de mujeres que fueron también torturadas física o psíquicamente. Entonces, todo eso ayuda a fabricar procedimientos que finalmente desde adentro se tienen que pelear. Y estaba contando también, hoy mismo, estoy hablando con un señor que me cuenta que 5 años y 5 meses está en prisión preventiva por un hecho de hurto y por resistencia. Y los operadores jurídicos son lentísimos para darle ese oficio de libertad que ya tiene que estar ya. Verá, cuando nosotros reclamamos, miren, esta persona está hace tanto tiempo, y cuesta muchísimo que la justicia funcione para ellos, porque le trasladan y trasladan y trasladan, el defensor y la jurisdicción no existe ya para ellos. Es un drama para la gente, y esa es la gente que finalmente termina adentro, no la gente que puede pagar. Claro, pero entre su paréntesis defensa. nomás, Sole, para meter en el tema, lo que pasa que es un mecanismo en el sentido de la serie de Netflix, un mecanismo, porque al pobre lo meten adentro y le sacan plata a los mismos, pero al rico le sacan plata. También. En consecuencia es un mecanismo para extorsionar. Por eso es que aparte de ser una cuestión ideológica, también es una cuestión pecuniaria. Que hay mucha gente que quita sus beneficios de esto y evidentemente no quiere que cambie el sistema. Claro, pero hoy día, o sea, tenemos que diferenciar, desde mi punto de vista, hay responsabilidades. Para mí, ese mecanismo que vos decís ya es el aprovechamiento de un problema que tenemos. Hoy día nuestro problema está en el Poder Legislativo. Estoy 100% de acuerdo. Nosotros tenemos hoy en la responsabilidad de modificar las reglas que hacen que este sistema esté colapsado de esta manera. Quiero, Guillermo, que cuente lo que contaste fuera de aire. Señora, señor, lo que hizo el Congreso de la Nación Paraguaya, mayorías circunstanciales en el Congreso de la Nación Paraguaya con el tomate. Por favor. No, te voy a contar la anécdota, ¿verdad? Porque esto pasó y nosotros estamos en un chat de la comisión y pasó y recibimos esto que se aprobó en Senado y empieza la discusión y bueno, y decimos, bueno, ¿y qué nos queda? Nos queda ver el tema en diputados y nos dice, me escribe la diputada Rocío Vallejo, en diputados va a ser peor. Se acaba de aprobar el aumento del marco penal del contrabando de tomates y otras frutas. El marco normal pasó a ser un marco penal de 5 años a 10 años. Y eso nos da la pauta de que se equiparó en la Cámara de Diputados el bien jurídico tomate al bien jurídico vida. El homicidio tiene, en el homicidio simple tenemos ese marco penal como tipo base, es el 5 años, señores. Y entonces la técnica legislativa te indica de que ¿dónde estamos? ¿Cómo podemos darle la misma pena a un tipo que contrabandea tomate que al que le mata a una persona? ¿Cuál es el principio de proporcionalidad que tienen nuestros legisladores? Y yo te voy a explicar. ¿Dónde estamos? Y entonces yo le pregunté, ¿quién sostuvo esto? No puedo creer. Voy a hablar con la gente que conozco en diputados porque tenemos que hacerle entender. A mí me dijeron que Soroka fue el que estuvo impulsando este tema de los tomates. Soroka. Pero este tema de la prisión preventiva, tenemos que entender de que si así como envió el Senado, lo aprobamos, vamos a generar más problemas en la praxis de lo que hoy tenemos. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a seguir teniendo a los pobres presos, a la gente que va a tener plata, que es el narcotraficante, que es el crimen organizado, va a salir con la excusa de que solamente homicidio y son los que tienen que estar adentro y el resto pueden salir, y vamos a tener delincuentes con plata afuera por hechos punibles que deberían estar privados de su libertad,
a los pobres presos y entonces se va la sensación nuevamente de que los jueces son todos unos bandidos y que está todo mal la ley y vamos a poder modificar seguramente después peor. Pero no, entonces, pues yo quiero, me interesa mucho, pero por otra razón, la cuestión que estaba contando Guillermo de los tomates, estimado amigo. ¿Cómo es que se llama Soroka, Eli? El diputado Soroka. Soroka, ¿cómo se llama? Avísame cuando puedas. Quiero contar algo, Guillermo, porque entre paréntesis esto tiene que ver con el desbloqueo de listas, estimados amigos. ¿Por qué el diputado Soroka hace este proyecto con los tomateros? ¿O por qué la municipalidad de Mariano Roque Alonso prohíbe Uber y Move para la Expo? ¿O por qué en Asunción se está haciendo esa misma... Por una razón muy sencilla, estimados amigos. Porque en el sistema de lista sábana, el diputado y el senador tienen que comprar su lugar. Y para comprar su lugar necesitan un financista. Y para tener un financista necesitan hacer favores o devolver favores. Entonces, a mí no me extrañaría que los tomateros se conviertan ahora en un blanco del señor Soroka para obtener financiamiento. Porque, como acaba de explicar Guillermo, racionalidad acá no hay. En consecuencia, ¿tenemos que llegar a la conclusión de que Soroka es estúpido? No, Soroka no es estúpido. Soroka busca plata. Y en consecuencia, le hace la ley a la medida a los tomateros. No importa el interés general, no importa la proporcionalidad. Mariano Roque Alonso, no importa el derecho de los paraguayos ni el artículo 107, porque los taxistas le coimean a los concejales y a la intendenta. Entonces se legisla para el que le da plata a los sabaneros de las listas, estimados amigos. Eso es lo que tenemos que terminar. Tenemos que terminar con el desbloqueo. Tenemos una pequeña chance de dar un paso adelante en poner punto final a este escándalo de diputados que no legislan para el pueblo, legislan para la plata. No para la plata, para su banca, para comprar su banca. Nada, quería decir esto porque si no, voy a decir, no, pues todos los miembros del Congreso, pero no, son los que necesitan la guita para financiarse. Entonces vos le decís, pero los tomateros, sí, los tomateros, uno de los gremios mejor organizados del Paraguay, amigos, amigas, los tomateros. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Es más o menos oneroso penalmente matar a una persona que contrabandear tomate. Claro, realmente es increíble, estamos destruyendo el Estado de Derecho que con tanto esfuerzo construimos, saliendo de lo que fue el proceso adquisitivo, lo que fue toda la dictadura. Estamos con leyes volviendo esto una masa que no tiene forma, porque por un lado estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano y se hacen leyes especiales que no tienen en cuenta la parte general del Código Penal, que mucho menos tienen que ver con en cuenta la constitucionalidad de las normas. Este 245 decidimos intentar modificarlo porque en el 2011 se lo volvió inconstitucional. 100% de acuerdo. Así ahora, tratamos de adecuar la norma a la Constitución y le volvimos a meter el problema constitucional. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos, cuando hablamos de meter este tipo de hechos punibles, no hablamos de los presupuestos que justifican la prisión preventiva. Sí, que es asegurar la presencia de la persona en el proceso porque la persona es inocente. Les quiero recordar a todo el mundo que la imputación no exige mayores esfuerzos para la Fiscalía. Está concebido el sistema con que tengo la sospecha, le individualizo a una persona, pido un tiempo y adentro con la imputación. Y eso hoy día, con estas normas, cuando es un hecho punible de homicidio doloso, el fiscal está obligado a pedir prisión y el juez otorgar prisión preventiva. Entonces le volvemos la regla a lo que debería ser excepcional. Y nosotros además perdemos el contexto que, por ejemplo, la Fiscalía investiga un secuestro. Y tenemos a los secuestradores, a los autores, a las personas principales. Pero un secuestro es un hecho punible permanente que tiene participaciones antes, durante y después. Y las participaciones no tienen la misma relevancia en el sentido de que el reproche no es el mismo. La complicidad de una persona que le ayudó a esconder un fusil de una persona que ya está liberada y secuestrada y todo eso, no puede merecer el mismo reproche que el que le ayudó a privarle de su libertad. Y con este tipo de reglas
haya hecho lo que haya hecho la persona, se le pone el rótulo de secuestro y ya es peligrosa adentro, señores. Castigamos, o sea, privamos a las personas por peligrosidad. Invertimos la presunción de inocencia, Sí, establecemos la presunción de culpa. Y tenemos un índice horrible en Paraguay, que somos el primero en América Latina y el cuarto a nivel mundial El de número abuso 1 de prisión. América Latina. Número 1 de América Latina y cuarto a nivel mundial en abuso de prisión preventiva. Esto es lo que ustedes hicieron con Colín Soroka. Esto es lo que ustedes hicieron, Sergio Godoy, querido. Es que a ustedes los autoritarios les gusta que los países sean como cárceles. Ese es Pinochet. Ustedes son de pinochetistas. Una cosa que surgió en el debate en el Senado, que la defensa pública llevó unos números que son peores aún, que de personas, porque somos rapidísimos opera el sistema para privarle de su libertad a una persona. La policía la prende, le pone a disposición de la fiscalía, la fiscalía del juez, el juez ya le remite a la penitenciaría y está privado de su libertad en Tacumbo. Hay un número de más de, no quiero decir, 300 o 400 casos de personas que tienen pedido de sobreseimiento definitivo de la Fiscalía en el Poder Judicial y el Poder Judicial no le agenda la audiencia preliminar por sobrecarga de trabajo y sigue preso el tipo que tiene pedido de sobreseimiento definitivo con la consecuencia de que se lo desvincule. Entre paréntesis, porque con eso también coimean, Guillermo. Bueno, pero ahí ya estamos hablando de que hay un preso que no tiene ninguna aparente justificación. Sin base legal. No tiene base legal, Estoy entonces totalmente es de una acuerdo. detención arbitraria totalmente. Colín Soroka, el tomate vale más que la vida. Colín Gregorio Soroka, el tomate vale más que la vida. Son un genio. Colín Gregorio Soroka Benítez. Tomate más que la vida, loco. Déjate de joder. Pausa. Nos quedan 7 minutos y medio. Soledad, ¿qué es este material que queremos compartir con la gente? Explícanos un poquito antes de pasarlo. Sí, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas es un comité que vigila el cumplimiento de los estados de la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos, degradantes de Naciones Unidas. Todos los países que firmamos esa convención somos monitoreados por este Comité contra la Tortura que funciona en Ginebra, tiene 10 expertos independientes de diferentes países y ve que nosotros estemos cumpliendo finalmente con los tratados internacionales. Es uno de los muchos mecanismos de Naciones Unidas y de la OEA que le dice a Paraguay por qué está mal y qué está mal en el abuso de la prisión preventiva. ¿Podemos compartir el material, por favor, un ratito, para que la gente vea un poco en el mundo lo que están diciendo nosotros, gracias a Sergio Godoy y a toda la gente que está destruyendo el sistema penal acusatorio? La preventive. De todas las recomendaciones, una que ha tenido mayor impacto en su cumplimiento es la dada al Poder Legislativo para los cambios de leyes internas modificatorios del Código Procesal Penal que contradicen los estándares de derechos humanos, promoviendo el uso extensivo de la prisión preventiva, así como su aplicación extensiva por el Poder Judicial, que son contrarias tanto a las recomendaciones del Comité como del Subcomité de Prevención de la Tortura, así como del Comité de Derechos Humanos. Es una preocupación central el uso abusivo de la prisión preventiva por parte de la Judicatura que se produce en todo el país y que conduce al grave hacinamiento en todas las penitenciarías del país. Las cifras son alarmantes, llaman la atención del uso abusivo de la prisión preventiva, que es 78% de las personas privadas en libertad, lo que le da a Paraguay el primer lugar en la materia en América Latina y el cuarto lugar en el mundo. Bueno, Mirta Gusingui, no te da vergüenza, mija. Mirta Gusingui, a vos te estoy hablando. Esperanza Martínez, ¿por qué votaste por esta barbaridad? Sergio, yo entiendo, porque ustedes son fachos. Te lo digo con cariño, vos sabés que yo te quiero, Sergio, pero esto es la expresión de la ideología de ustedes, la ideología del pinochetismo. ¿No les da vergüenza? No, ¿verdad? ¿Qué les va a dar vergüenza? ¿Qué vamos a hacer en la Cámara de Diputados, señores?
Bueno, hay que trabajar. Nosotros hablamos con la diputada Rocío Vallejos y quedamos en hacer el esfuerzo, por lo menos marcar la diferencia, y como comisión vamos a hacer el trabajo, vamos a hablar con los diputados y le vamos a explicar lo necesario que es rechazar este proyecto así como está, de senadores, y que vuelva a ver si podemos redactarlo correctamente para reconducir el problema desde la ley, porque cada poder tiene que hacerse cargo de lo que le toca. Al Poder Legislativo le toca arreglar el problema de la inconstitucionalidad que tenía el 245 desde el 2011, y que no vamos a solucionar esa inconstitucionalidad con esto que salió de senadores. Tenemos que volver al proyecto que pasó la senadora Massi, que fue el proyecto aprobado o aceptado por el Poder Judicial y el Ministerio Público, y que es el que le va a permitir nuevamente hacer responsable al Poder Judicial. Tengo que mencionar también a Lorena Segovia, la defensora pública, porque ella también está de acuerdo con el proyecto que estamos impulsando. Solo que nosotros tenemos una discrepancia ahí, porque la defensa pública quiere ponerle un plazo de duración a estas medidas del 245 de solamente 2 años, y ahí le dijimos no. La prisión preventiva tiene su limitación temporal, pero las alternativas van a durar lo que dure el proceso, porque también, o si no, vamos a el eficientismo versus el garantismo. Vamos a tener que personas que están procesadas y por sobrecarga del Poder Judicial van a ser liberadas de toda medida cautelar antes de que tengan su juicio oral, o ni bien estén condenadas por juicio oral. Soledad, ahora sí, yo creo que estos números que vos estás mostrando y todas estas situaciones que estás contando de índole personal, incluso de mucha gente que está en los institutos penales, yo creo que eso, con todo respeto te digo, va a impactar por lo menos en los que tienen un mínimo de conciencia en la Cámara de Diputados. Hay que llevarle esto y decirle, miren la monstruosidad que ustedes están haciendo. Sí, es que es evidente, es permanente el trabajo de demostrar esto, pero yo creo que hay gente que hace la vista gorda sobre esto porque prefiere intereses privados. Pero lo importante es que nosotros nos estamos jugando también acá la seguridad del país. A mayor encierro es mayor inseguridad. Es al revés de lo que algunos dicen con la política mano dura o los militares en las cárceles. No. Esta gente que vos estás metiendo a presión es gente que finalmente termina de ser una persona con adicciones, de repente termina siendo un soldado para una causa porque no tiene a nadie. Claro, o porque sea, se le trasladó, se de le ser cortó. un bagatelario se convierte en un agente del PSC. Un agente del PSC, una persona que puede, que ya dando todo por perdido, porque no tiene acceso a los familiares, porque lo trasladan de un lado a otro, porque le piden plata. En todo el sistema le están pidiendo plata. En el sistema penitenciario es un sistema que cuando más gente hay, más necesidades hay y más posibilidades de que... Entonces, tiene que protegerse de alguna manera, y eso puede, o sea, una banda armada se puede armar en estas condiciones. Hecho, es el terreno más fértil para armar una banda armada. Pero de hecho ese es el origen del PSC. Y es el origen del PSC o del clan Rotela o de todos los clanes que hay dentro de la prisión. Es muy peligroso esto. Lo que hay que decir aquí, y que es el discurso que hay que desmontar, porque acá, ¿con qué nos atacan a los que queremos volver el 245 a un formato donde básicamente se le deja la discrecionalidad al juez de analizar cada caso si se dan los presupuestos? Que el argumento que dio el senador Víctor Ríos, que van a salir todos los motochorros, que se le va a liberar a todo el mundo. Eso no es así. La aplicación correcta de las normas, el 245, el 243, el 244 y el 242, conllevan a que si un hecho punible es grave y se dan los presupuestos de fuga o de obstrucción, se da la prisión preventiva, no va a salir nadie que no deba salir. Y si un juez le libera a alguien que no tenía que liberarle, para eso está el jurado de enjuiciamiento. Tiene que empezar a operar el sistema como fue concebido en el deber ser. Pero aquí, desde la ley, estamos trancando el funcionamiento porque queremos supuestamente evitar que el juez sea corrupto o resuelva incorrectamente. Quieren evitar que el juez sea corrupto, señores. Dejen de mandar diputados y senadores al Consejo de la Magistratura que votan por sesiones secretas. Obvio. Eso es lo que tienen que hacer, manga de sinvergüenza. Eso es lo que tienen que hacer, pero no quieren hacer porque ahí ustedes ponen los jueces que ustedes quieren. Caso Cristian Criscovich con el fiscal Fabián Centurión y Jorge Sosa, que nos inventaron acá una escritura que suplanta una pericia, no tienen vergüenza. Pero quieren mantener eso, entonces tienen que tocar otra cosa. Son unos asquerosos. Ustedes, los políticos. Entonces es mentira que la gente que van a salir personas que no deban salir de las prisiones preventivas con esta modificación. Y también se analizó con el Poder Judicial
¿qué consecuencias en la práctica va a tener? Porque dijeron, van a llover los pedidos de revisiones y va a colapsar y van a salir por fictas, porque también analizamos eso. Y dijimos, no, esto, en la medida que se apruebe, se van a ver medidas paliativas para atender las cuestiones. La defensa pública no va a tener tampoco la capacidad de plantear tantas revisiones porque tienen las limitaciones humanas y vamos a ir solucionando los problemas a la vez. O sea, esto no estamos plantando problemas de la praxis para solucionar un problema de la ley. Y tenemos que solucionar la ley tiene que tratar de ser perfecta. Yo lo que tengo, y en la praxis yo lo que quiero, Guillermo y Soledad, y tenemos que irnos, pero les quiero pedir lo siguiente. Nosotros, y siempre le digo esto a Sebastián Villarejo y a toda la gente que está trabajando en mejorar el sistema democrático paraguayo. Nosotros tenemos que establecer que haya costo político para los que están haciendo mal las cosas. Pero para que haya costo político, las explicaciones tienen que ser claras y sencillas. Y la gente tiene que saber por qué estamos haciendo esto y por qué estamos en contra de los otros. Y la sencillez tiene que estar en nuestro lado, no del lado de los sinvergüenzas. Y porque si no hacemos el costo político, Guille, para los bandidos, ellos van a ganar. Así de simple. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Aquí los senadores y los diputados tienen que saber que son corresponsables de lo que pasó en San Pedro. No, una cárcel. No, perdón. No son corresponsables. Son responsables. Los del 2011 por lo menos, ¿verdad? Los que estaban en el 2011 que hicieron esa modificación. Ah, sí, eso sí. A eso me refiero. Pues porque el señor Carlos Jiménez y el señor Freddy Eclesiz tienen que explicar, diputado y gobernador, por qué nombraron ellos al director del Instituto Penal de San Pedro. Y el señor Ríos, ministro de Justicia, también tiene que explicar por qué admitió que Freddy Eclesiz y Carlos Jiménez le nombren al director del Instituto Penal. Es un narco. Expliquen. Así que, por favor, asquerosos. Nos vamos. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo, a título personal, digo, señores, cuenten conmigo, yo estoy totalmente comprometido con esto porque esto no puede continuar así. Gracias. Nos vemos el domingo que viene, chao.